Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes, el movimiento que acaba de dinamitar el mercado de pases y la declaración que, te juro, expone el alma de un club. Si pensabas que el fútbol argentino estaba tranquilo, agárrate fuerte, porque la verdadera tormenta está por desatarse, y te juro, es mucho más profunda, oscura y épica de lo que te imaginas. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de un programa de radio. Es una realidad que se acaba de filtrar de la propia boca de un ídolo, de una fuente inquebrantable, una bomba que, si se confirma, va a ser el bombazo del año. Según información que llegó a nuestras manos y que ya está rebotando en cada rincón del mundo, Marcelo Gallardo se plantó y le exigió a la dirigencia el regreso de Nicolás de la Cruz, y en un movimiento que nadie vio venir, ha pedido la salida de Matías Craneviter y ha dado luz verde para que Miguel Borja escuche ofertas de Arabia. Un plan maestro, una jugada de ajedrez que no es solo deportiva, es emocional, es política, es una bomba atómica. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple noticia. Es la trama de un thriller deportivo que tiene como protagonistas a un genio que vuelve a mover los hilos, a un ídolo que extraña su casa, a un soldado que debe irse y a un gigante dormido que despierta con un grito de guerra. Es la historia del regreso más épico, la traición más impensada y las dos salidas que nadie vio venir. El lamento del Mengao, el quiebre emocional y el jugador que ya no quiere estar ahí. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que ir al corazón del problema en Brasil. Lo que se pensaba que era un simple descontento, se ha transformado en un quiebre emocional total. De la Cruz, el motor incansable de la era dorada de River, llegó a Flamengo con la promesa de ser el líder, el amo del mediocampo, el que llevaría al equipo a ganar todo. Pero la realidad, según fuentes cercanas al jugador, fue un balde de agua fría. Muchos aseguran que se sintió como un engranaje más en una maquinaria que no lo necesitaba de verdad. La dirigencia de Flamengo lo compró por su potencial, pero lo dejó a la deriva en un vestuario plagado de egos, donde la figura de Nico no se respetó. Se lo puso a pelear por un puesto, a competir con otros jugadores que no tienen su jerarquía ni su sentido de la pertenencia. Y eso, para un jugador con la mentalidad ganadora y el orgullo de Nico, es una puñalada. El desgaste no es solo dirigencial, es deportivo y psicológico. La relación con el entrenador y sus ayudantes es fría, profesional al límite. Muchos aseguran que el técnico de Flamengo lo ve como un volante más, sin la libertad táctica que Gallardo le daba para romper líneas y crear juego. Este cortocircuito no es solo dirigencial, es deportivo. Es un problema de fondo que se traslada a la cancha y afecta el rendimiento de uno de los jugadores más importantes del plantel. Nico, acostumbrado a ser el eje del juego, el que generaba los espacios, el que desequilibraba, ahora se siente en una jaula de oro. Muchos aseguran que él se siente encajonado en un sistema que no lo beneficia, que lo limita. Y eso, para un jugador de su talla, es algo que no se puede aguantar. El silencio en el vestuario de Flamengo es elocuente. Sus compañeros, que ven la situación, no se meten. Muchos aseguran que saben que hay un problema, pero nadie se anima a hablar. El ambiente está tenso, se respira un aire de incertidumbre. Y en ese clima enrarecido, con la presión de la hinchada, con el bajo rendimiento del equipo, la puerta de salida es cada vez más tentadora. Es un jugador que necesita el amor, el cariño de la gente. Y en Flamengo, un club de estrellas, se siente uno más. Muchos aseguran que Nico no es un jugador para ser uno más. Es un jugador que necesita ser el motor del equipo, y en Flamengo no lo dejan. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Flamengo se equivocó al no cuidar a su figura? Y aquí es donde todo cambió. Porque un jugador que no se siente a gusto en su club, es un jugador que tiene la mente puesta en otro lado. Y ese otro lado, para Nico de la Cruz, siempre fue River. Siempre, desde el día que se fue, siempre soñó con volver. Siempre soñó con volver a pisar el Monumental, con volver a sentir el amor de la gente, con volver a ser el motor de su equipo. Muchos aseguran que Nico nunca dejó de ser de River, y River nunca dejó de ser su casa. Un amor que, para un jugador de su talla, es algo que no se puede comprar con dinero. El llamado del jefe, la revancha silenciosa, como Gallardo se metió en el alma del jugador. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque si bien el rumor de la mala relación de la Cruz con Flamengo ya circulaba, lo más importante es lo que pasó en el otro lado de la vereda. La dirigencia de River, que siempre estuvo atenta a la situación de su exjugador, vio una ventana, una grieta, y se metió de lleno en la negociación. Lo que parecía un sueño lejano, de repente, se convirtió en una realidad tangible. Y la pieza clave de esta operación, la que dio el primer paso, fue nada más y nada menos que Marcelo Gallardo.
El técnico más ganador de la historia de River, el que lo trajo al club, el que lo hizo crecer, el que lo convirtió en ídolo, no se quedó quieto. Muchos aseguran que Gallardo llamó a Nico. Una llamada personal, de corazón a corazón. No como técnico, sino como el hombre que le dio su confianza, el que lo vio crecer. Un llamado que, para De la Cruz, fue una inyección de adrenalina, una caricia al alma, una señal de que el amor por River, por su gente, por su historia, sigue intacto. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que en esa llamada, Gallardo no le habló de dinero, ni de contratos. Le habló de fútbol, de la importancia de su figura en el plantel, de la necesidad de tener a un jugador de su jerarquía en un momento de recambio. Muchos aseguran que Gallardo le dijo: Nico, te necesito. Necesito tu entrega, tu garra, tu liderazgo. Sos la pieza que nos falta para volver a ser el equipo que fuimos. La gente te ama, el club te necesita. Un mensaje que, de confirmarse, sería una de las noticias más conmovedoras de los últimos años. Un ídolo que, a pesar de estar en uno de los clubes más grandes del continente, extraña su casa, extraña su gente, extraña el sentimiento de pertenencia. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el llamado de Gallardo es la clave de esta operación? La operación Retorno, que se maneja con un hermetismo total, ya está en marcha. El contacto con el entorno del jugador es permanente. Muchos aseguran que la dirigencia de River le abrió los brazos de par en par. Le dijo: te esperamos con los brazos abiertos, es tu casa. Un mensaje que, en un momento de crisis y de desilusión, es música para los oídos del uruguayo. Un jugador que, con su regreso, no solo aportaría lo deportivo, sino también lo emocional. Un jugador que, con su presencia, volvería a unir a la hinchada y a los jugadores. El dilema del corazón, el regreso del ídolo y el amor que no tiene precio. Y ahora, la parte que nos toca el corazón. Porque el regreso de Nico de la Cruz a River no es un simple pase. Es el regreso del ídolo, del jugador que se fue en la cima y que volvería para dar una mano en un momento clave. Muchos aseguran que el amor de Nico por River es algo que no tiene precio, un amor que está por encima de todo. El dinero, la fama, todo eso queda en un segundo plano. El hincha de River, que nunca lo olvidó, que siempre lo tuvo en su corazón, ahora se ilusiona. Se enloquece. La posibilidad de volver a verlo con la banda roja cruzada en el pecho es una inyección de adrenalina, un golpe de efecto que el plantel y la hinchada necesitan. Muchos aseguran que la vuelta de Nico sería un antes y un después. Un líder en el vestuario, un crack en la cancha. Un jugador que, con su regreso, no solo aportaría lo deportivo, sino también lo emocional. Un jugador que, con su presencia, volvería a unir a la hinchada y a los jugadores. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que el propio jugador, a través de sus allegados, ya le comunicó a River su deseo de volver. Muchos aseguran que Nico quiere volver a River, quiere volver a su casa. El problema no es el dinero, es el amor. Un mensaje que, de confirmarse, sería una de las noticias más conmovedoras de los últimos años. Un ídolo que, a pesar de estar en uno de los clubes más grandes del continente, extraña su casa, extraña su gente, extraña el sentimiento de pertenencia. Se habla de una charla por videollamada, en la que De la Cruz se habría emocionado hasta las lágrimas al hablar de River. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el amor por la camiseta es más fuerte que todo? El bombazo inesperado, la salida de Craneviter que nadie vio venir. Y aquí es donde el plan maestro de Gallardo empieza a tomar forma. Porque mientras la dirigencia negociaba por De la Cruz, el técnico se plantó en la intimidad del vestuario y lanzó un bombazo que dejó a todos helados. Matías Craneviter, el jugador que volvió con la promesa de ser el líder del mediocampo, estaría en la puerta de salida. Muchos aseguran que Gallardo le fue muy claro a Craneviter. Le dijo que necesita otra cosa, que el equipo necesita otro perfil en la mitad de la cancha, un jugador con más movilidad, con más proyección. Y eso, para Matías, fue un golpe durísimo. La razón, según las fuentes, es puramente táctica. El muñeco busca una reestructuración total del mediocampo, una vuelta a las raíces, a ese mediocampo dinámico, de toque y de presión alta que lo hizo ganar todo. Craneviter, con su perfil más posicional, no encaja en la nueva idea del técnico. Muchos aseguran que Gallardo no está conforme con el rendimiento de Matías. Lo ve lento, previsible, y necesita un jugador que rompa líneas, que tenga más llegada al área rival. Y esa, déjame decirte, es la peor noticia para un jugador que volvió para ser campeón con el club de sus amores. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura.
¿Crees que la salida de Craneviter es necesaria para la vuelta de la Cruz? Y aquí es donde todo cambia de nuevo. Porque la dirigencia de River, que al principio se resistió, ya está buscando un reemplazo. Muchos aseguran que el club ya está en conversaciones con varios volantes de contención del fútbol sudamericano, jugadores con un perfil más dinámico, con más proyección. Y esa, déjame decirte, es la confirmación de que la salida de Craneviter es una realidad. Un jugador que llegó con la vitola de figura, se va por la puerta de atrás. Muchos aseguran que Matías ya no se siente cómodo, y la dirigencia, ante el pedido de Gallardo, no tiene más remedio que dejarlo ir. Un golpe duro para el jugador, un golpe duro para la hinchada, pero un paso necesario para el plan maestro del muñeco. La pesadilla de Boca, la crisis deportiva, el miedo a la bomba y la jugada que los deja sin salida. Y aquí es donde el fútbol argentino se paraliza. Porque el regreso de Nico de la Cruz a River tendría un impacto directo en el Superclásico. El duelo entre River y Boca no volvería a ser el mismo. Porque si de la Cruz regresa, volvería a estar en la cancha, en el Monumental, en la Bombonera, en el partido más importante del fútbol argentino. Muchos aseguran que, con Nico en la cancha, el Superclásico se convierte en otra cosa. En un duelo de titanes. El hincha de Boca, que ya sufrió a De la Cruz en partidos clave, que lo vio marcar goles en finales, que lo vio en su mejor nivel, ahora tiene una pesadilla. El jugador que más los lastimó, el que más los hizo sufrir, podría volver. Y no solo eso. Volvería con la sed de revancha, con las ganas de volver a ser campeón con su club, con un hambre de gloria que, para un jugador como él, es insaciable. Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró un dato. El entrenador de River, que está fascinado con el posible regreso del uruguayo, ya le habría prometido un rol protagónico en los superclásicos. Muchos aseguran que el DT lo ve como la pieza clave para ganar la batalla en el mediocampo. Como el jugador que puede romper el partido con una jugada, con una corrida, con un gol. Y esto, déjame decirte, es un mensaje claro para el eterno rival. La guerra, esa guerra que se juega en la cancha, ya tiene un nuevo protagonista. Y ese protagonista, para el hincha de Boca, es un fantasma que vuelve del pasado para atormentarlos. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el regreso de Nico de la Cruz a River sería la peor pesadilla para Boca? El jaque al rey, el ingenio de River y la estrategia que desarma al gigante brasileño. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque detrás de la operación de la Cruz, se esconde una jugada maestra que demuestra el ingenio y la estrategia de la dirigencia de River en el mercado. El jaque al rey no es solo futbolístico, es económico, es mediático, es emocional. La dirigencia de River sabía que no podía competir con Flamengo en el plano económico, en el de la billetera. Por eso, eligieron el camino del corazón, el de la identidad, el de la pertenencia. La estrategia fue clara. No ir a la guerra con Flamengo, sino ir por el jugador. Convencerlo de que River es su casa, de que su lugar en el mundo está en el Monumental. Muchos aseguran que la dirigencia de River se contactó con gente clave del entorno de Nico para que lo ablandaran, para que le hablaran del amor del hincha, del proyecto deportivo, de la importancia de su figura en el plantel. Una jugada de ajedrez en la que River se saltó la primera línea de defensa de Flamengo y fue directo al corazón de su figura. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que esta jugada no es un caso aislado. La dirigencia de River, con este movimiento, está sentando un precedente. Está demostrando que se puede competir con los gigantes de América sin la necesidad de tener un presupuesto ilimitado. Muchos aseguran que esta es la nueva forma de River de hacer mercado. Ir por los jugadores que tienen un vínculo emocional con el club, y no por los que solo ven la plata. Una estrategia que, de funcionar, podría cambiar para siempre el paradigma del mercado de pases en Sudamérica. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el ingenio de River desarma al gigante brasileño? Lo que nadie se atrevió a contar, el secreto que explotará las redes y el movimiento que acaba de dinamitar el mercado de pases. El capítulo 2 de la historia más épica del fútbol sudamericano ya está acá. Si pensabas que el primer capítulo era una bomba, agárrate fuerte, boludo, porque la trama detrás de escena es mucho más oscura, más intrincada y te juro, tiene un final que nadie vio venir. Esto es el ajedrez maestro de un genio que se cansó de las excusas y va por todo, sin importar quién caiga en el camino. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de un programa de radio. Es una realidad que se acaba de filtrar de la propia boca de un ídolo, de una fuente inquebrantable, una bomba que, si se confirma, va a ser el bombazo del año. Según información que llegó a nuestras manos y que ya está rebotando en cada rincón del mundo, Marcelo Gallardo se plantó y le exigió a la dirigencia el regreso de Nicolás de la Cruz, en un movimiento que nadie vio venir,
Ha pedido la salida de Matías Craneviter y ha dado luz verde para que Miguel Borja escuche ofertas de Arabia. Un plan maestro, una jugada de ajedrez que no es solo deportiva, es emocional, es política, es una bomba atómica. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple noticia. Es la trama de un thriller deportivo que tiene como protagonistas a un genio que vuelve a mover los hilos, a un ídolo que extraña su casa, a un soldado que debe irse y a un gigante dormido que despierta con un grito de guerra. Es la historia del regreso más épico, la traición más impensada y las dos salidas que nadie vio venir. Un plan tan audaz que podría redefinir el poder en el fútbol sudamericano. El lamento del Mengao, el quiebre emocional y el jugador que ya no quiere estar ahí. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que ir al corazón del problema en Brasil. Lo que se pensaba que era un simple descontento, se ha transformado en un quiebre emocional total. De la Cruz, el motor incansable de la era dorada de River, llegó a Flamengo con la promesa de ser el líder, el amo del mediocampo, el que llevaría al equipo a ganar todo. Pero la realidad, según fuentes cercanas al jugador, fue un balde de agua fría. Muchos aseguran que se sintió como un engranaje más en una maquinaria que no lo necesitaba de verdad. La dirigencia de Flamengo lo compró por su potencial, pero lo dejó a la deriva en un vestuario plagado de egos, donde la figura de Nico no se respetó. Se lo puso a pelear por un puesto, a competir con otros jugadores que no tienen su jerarquía ni su sentido de la pertenencia. Y eso, para un jugador con la mentalidad ganadora y el orgullo de Nico, es una puñalada. El desgaste no es solo dirigencial, es deportivo y psicológico. La relación con el entrenador y sus ayudantes es fría, profesional al límite. Muchos aseguran que el técnico de Flamengo lo ve como un volante más, sin la libertad táctica que Gallardo le daba para romper líneas y crear juego. Este cortocircuito no es solo dirigencial, es deportivo. Es un problema de fondo que se traslada a la cancha y afecta el rendimiento de uno de los jugadores más importantes del plantel. Nico, acostumbrado a ser el eje del juego, el que generaba los espacios, el que desequilibraba, ahora se siente en una jaula de oro. Muchos aseguran que él se siente encajonado en un sistema que no lo beneficia, que lo limita. Y eso, para un jugador de su talla, es algo que no se puede aguantar. El silencio en el vestuario de Flamengo es elocuente. Sus compañeros, que ven la situación, no se meten. Muchos aseguran que saben que hay un problema, pero nadie se anima a hablar. El ambiente está tenso, se respira un aire de incertidumbre. Y en ese clima enrarecido, con la presión de la hinchada, con el bajo rendimiento del equipo, la puerta de salida es cada vez más tentadora. Es un jugador que necesita el amor, el cariño de la gente. Y en Flamengo, un club de estrellas, se siente uno más. Muchos aseguran que Nico no es un jugador para ser uno más. Es un jugador que necesita ser el motor del equipo, y en Flamengo no lo dejan. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Flamengo se equivocó al no cuidar a su figura? Y aquí es donde todo cambió. Porque un jugador que no se siente a gusto en su club, es un jugador que tiene la mente puesta en otro lado. Y ese otro lado, para Nico de la Cruz, siempre fue River. Siempre. Desde el día que se fue, siempre soñó con volver. Siempre soñó con volver a pisar el Monumental, con volver a sentir el amor de la gente, con volver a ser el motor de su equipo. Muchos aseguran que Nico nunca dejó de ser de River, y River nunca dejó de ser su casa. Un amor que, para un jugador de su talla, es algo que no se puede comprar con dinero. El llamado del jefe, la revancha silenciosa, como Gallardo se metió en el alma del jugador. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque si bien el rumor de la mala relación de la Cruz con Flamengo ya circulaba, lo más importante es lo que pasó en el otro lado de la vereda. La dirigencia de River, que siempre estuvo atenta a la situación de su exjugador, vio una ventana, una grieta, y se metió de lleno en la negociación. Lo que parecía un sueño lejano, de repente, se convirtió en una realidad tangible. Y la pieza clave de esta operación, la que dio el primer paso, fue nada más y nada menos que Marcelo Gallardo. El técnico más ganador de la historia de River, el que lo trajo al club, el que lo hizo crecer, el que lo convirtió en ídolo, no se quedó quieto. Muchos aseguran que Gallardo llamó a Nico. Una llamada personal, de corazón a corazón. No como técnico, sino como el hombre que le dio su confianza, el que lo vio crecer. Un llamado que, para De la Cruz, fue una inyección de adrenalina, una caricia al alma, una señal de que el amor por River, por su gente, por su historia, sigue intacto. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que en esa llamada, Gallardo no le habló de dinero, ni de contratos. Le habló de fútbol, de la importancia de su figura en el plantel,
de la necesidad de tener a un jugador de su jerarquía en un momento de recambio. Muchos aseguran que Gallardo le dijo: Nico, te necesito. Necesito tu entrega, tu garra, tu liderazgo. Sos la pieza que nos falta para volver a ser el equipo que fuimos. La gente te ama, el club te necesita. Un mensaje que, de confirmarse, sería una de las noticias más conmovedoras de los últimos años. Un ídolo que, a pesar de estar en uno de los clubes más grandes del continente, extraña su casa, extraña su gente, extraña el sentimiento de pertenencia. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el llamado de Gallardo es la clave de esta operación? La operación retorno, que se maneja con un hermetismo total, ya está en marcha. El contacto con el entorno del jugador es permanente. Muchos aseguran que la dirigencia de River le abrió los brazos de par en par. Le dijo: te esperamos con los brazos abiertos, es tu casa. Un mensaje que, en un momento de crisis y de desilusión, es música para los oídos del uruguayo. Un jugador que, con su regreso, no solo aportaría lo deportivo, sino también lo emocional. Un jugador que, con su presencia, volvería a unir a la hinchada y a los jugadores. Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró la jugada maestra de River. La dirigencia, aprovechando el descontento de De la Cruz, no va a ir por la compra de su pase, un pase que es millonario. La estrategia es otra, más sutil, más audaz. Muchos aseguran que se buscará un préstamo con una opción de compra, una forma de sacar al jugador de la situación actual sin tener que desembolsar una cifra astronómica. Una jugada maestra que, si se concreta, le daría a River un refuerzo de jerarquía, un ídolo que regresa, sin desarmar su economía. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que River está jugando de forma brillante este partido? El dilema del corazón, el regreso del ídolo y el amor que no tiene precio. Y ahora, la parte que nos toca el corazón. Porque el regreso de Nico de la Cruz a River no es un simple pase. Es el regreso del ídolo, del jugador que se fue en la cima y que volvería para dar una mano en un momento clave. Muchos aseguran que el amor de Nico por River es algo que no tiene precio, un amor que está por encima de todo. El dinero, la fama, todo eso queda en un segundo plano. El hincha de River, que nunca lo olvidó, que siempre lo tuvo en su corazón, ahora se ilusiona. Se enloquece. La posibilidad de volver a verlo con la banda roja cruzada en el pecho es una inyección de adrenalina, un golpe de efecto que el plantel y la hinchada necesitan. Muchos aseguran que la vuelta de Nico sería un antes y un después. Un líder en el vestuario, un crack en la cancha. Un jugador que, con su regreso, no solo aportaría lo deportivo, sino también lo emocional. Un jugador que, con su presencia, volvería a unir a la hinchada y a los jugadores. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que el propio jugador, a través de sus allegados, ya le comunicó a River su deseo de volver. Muchos aseguran que Nico quiere volver a River, quiere volver a su casa. El problema no es el dinero, es el amor. Un mensaje que, de confirmarse, sería una de las noticias más conmovedoras de los últimos años. Un ídolo que, a pesar de estar en uno de los clubes más grandes del continente, extraña su casa, extraña su gente, extraña el sentimiento de pertenencia. Se habla de una charla por videollamada, en la que De la Cruz se habría emocionado hasta las lágrimas al hablar de River. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el amor por la camiseta es más fuerte que todo? El bombazo inesperado, la salida de Craneviter que nadie vio venir. Y aquí es donde el plan maestro de Gallardo empieza a tomar forma. Porque mientras la dirigencia negociaba por De la Cruz, el técnico se plantó en la intimidad del vestuario y lanzó un bombazo que dejó a todos helados. Matías Craneviter, el jugador que volvió con la promesa de ser el líder del mediocampo, estaría en la puerta de salida. Muchos aseguran que Gallardo le fue muy claro a Craneviter. Le dijo que necesita otra cosa, que el equipo necesita otro perfil en la mitad de la cancha, un jugador con más movilidad, con más proyección. Y eso, para Matías, fue un golpe durísimo. La razón, según las fuentes, es puramente táctica. El muñeco busca una reestructuración total del mediocampo, una vuelta a las raíces, a ese mediocampo dinámico, de toque y de presión alta que lo hizo ganar todo. Craneviter, con su perfil más posicional, no encaja en la nueva idea del técnico. Muchos aseguran que Gallardo no está conforme con el rendimiento de Matías. Lo ve lento, previsible, y necesita un jugador que rompa líneas, que tenga más llegada al área rival. Y esa, déjame decirte, es la peor noticia para un jugador que volvió para ser campeón con el club de sus amores. Si te sorprende tanto como a nosotros,
Suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que la salida de Craneviter es necesaria para la vuelta de la Cruz? Y aquí es donde todo cambia de nuevo. Porque la dirigencia de River, que al principio se resistió, ya está buscando un reemplazo. Muchos aseguran que el club ya está en conversaciones con varios volantes de contención del fútbol sudamericano, jugadores con un perfil más dinámico, con más proyección. Y esa, déjame decirte, es la confirmación de que la salida de Craneviter es una realidad. Un jugador que llegó con la vitola de figura, se va por la puerta de atrás. Muchos aseguran que Matías ya no se siente cómodo, y la dirigencia, ante el pedido de Gallardo, no tiene más remedio que dejarlo ir. Un golpe duro para el jugador, un golpe duro para la hinchada, pero un paso necesario para el plan maestro del muñeco. La pesadilla de Boca, la crisis deportiva, el miedo a la bomba y la jugada que los deja sin salida. Y aquí es donde el fútbol argentino se paraliza. Porque el regreso de Nico de la Cruz a River tendría un impacto directo en el Superclásico. El duelo entre River y Boca no volvería a ser el mismo. Porque si de la Cruz regresa, volvería a estar en la cancha, en el Monumental, en la Bombonera, en el partido más importante del fútbol argentino. Muchos aseguran que, con Nico en la cancha, el Superclásico se convierte en otra cosa. En un duelo de titanes. El hincha de Boca, que ya sufrió a de la Cruz en partidos clave, que lo vio marcar goles en finales, que lo vio en su mejor nivel, ahora tiene una pesadilla. El jugador que más los lastimó, el que más los hizo sufrir, podría volver. Y no solo eso. Volvería con la sed de revancha, con las ganas de volver a ser campeón con su club, con un hambre de gloria que, para un jugador como él, es insaciable. Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró un dato. El entrenador de River, que está fascinado con el posible regreso del uruguayo, ya le habría prometido un rol protagónico en los superclásicos. Muchos aseguran que el DT lo ve como la pieza clave para ganar la batalla en el mediocampo. Como el jugador que puede romper el partido con una jugada, con una corrida, con un gol. Y esto, déjame decirte, es un mensaje claro para el eterno rival. La guerra, esa guerra que se juega en la cancha, ya tiene un nuevo protagonista. Y ese protagonista, para el hincha de Boca, es un fantasma que vuelve del pasado para atormentarlos. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el regreso de Nico de la Cruz a River sería la peor pesadilla para Boca? El jaque al rey, el ingenio de River y la estrategia que desarma al gigante brasileño. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque detrás de la operación de la Cruz, se esconde una jugada maestra que demuestra el ingenio y la estrategia de la dirigencia de River en el mercado. El jaque al rey no es solo futbolístico, es económico, es mediático, es emocional. La dirigencia de River sabía que no podía competir con Flamengo en el plano económico, en el de la billetera. Por eso, eligieron el camino del corazón, el de la identidad, el de la pertenencia. La estrategia fue clara. No ir a la guerra con Flamengo, sino ir por el jugador. Convencerlo de que River es su casa, de que su lugar en el mundo está en el Monumental. Muchos aseguran que la dirigencia de River se contactó con gente clave del entorno de Nico para que lo ablandaran, para que le hablaran del amor del hincha, del proyecto deportivo, de la importancia de su figura en el plantel. Una jugada de ajedrez en la que River se saltó la primera línea de defensa de Flamengo y fue directo al corazón de su figura. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el ingenio de River desarma al gigante brasileño? El bombazo desde Arabia, la salida de Borja que nadie esperaba. Y aquí es donde el plan maestro de Gallardo se vuelve aún más audaz, más maquiavélico. Porque el regreso de la Cruz y la salida de Craneviter no son los únicos movimientos que el muñeco tiene en mente. Según las fuentes, Miguel Borja podría estar en la puerta de salida, pero no por un descontento, sino por una oferta de otro planeta. Muchos aseguran que Gallardo le dio el visto bueno a la dirigencia para que escuchen ofertas por Borja. La idea es que el colombiano se vaya, pero no a cualquier club. Se busca un equipo que pueda pagar una cifra millonaria, una cifra que ayude a sanear las cuentas del club. La razón, según las fuentes, es puramente económica. La dirigencia de River sabe que el club necesita dinero para reforzarse, para traer jugadores de jerarquía y para renovar contratos. Y Borja, con su valor de mercado y el interés de varios equipos de Arabia, es la venta ideal. Muchos aseguran que Gallardo ve en Borja una venta que podría dejar una cifra millonaria, una cifra que ayudaría a traer a De la Cruz, a un volante de contención y a un delantero de jerarquía. Y esa, déjame decirte, es una de las jugadas más inteligentes de los últimos años. Sacrificar a una pieza clave, pero a cambio, rearmar el equipo con 3 jugadores de jerarquía.
Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que la venta de Borja es una jugada brillante? Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que el propio Borja, a través de sus allegados, ya le comunicó a la dirigencia su deseo de irse. Muchos aseguran que Borja está fascinado con la idea de jugar en Arabia. El dinero, la fama, todo eso lo atrae. Y el jugador, que siempre fue un profesional intachable, ya le dijo a la dirigencia que si llega una buena oferta, se irá. Un mensaje que es, en sí mismo, una bendición. La dirigencia no tendrá que pelear con el jugador, ni con su representante. Solo tendrá que esperar a que llegue la oferta ideal, la oferta que les dé la tranquilidad económica que necesitan. El final que te deja sin aliento y la pregunta que no tiene respuesta. Entonces, ¿qué pasará ahora? El sueño de River se hace cada vez más grande. La pesadilla de Flamengo se hace cada vez más real. Y Nico de la Cruz, el ídolo que se fue en la cima, podría volver a su casa. Al mismo tiempo, Matías Craneviter y Miguel Borja están en la puerta de salida, dos movimientos que nadie vio venir y que, de confirmarse, dejarían en claro que el plan maestro de Marcelo Gallardo está en marcha. Pero la pregunta es, ¿estamos a las puertas del regreso más épico de los últimos años o de un simple espejismo que se va a desvanecer en el aire? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? ¿Del lado del sueño de volver a ver a Nico en River y de un equipo renovado, o del lado de la realidad de que el fútbol es un negocio y los ídolos no vuelven? La noticia es tan impactante que es imposible no tener una opinión. Así que te invitamos nuevamente a suscribirte, dejar like y compartir este video con tus amigos que necesiten saber esta noticia. No te quedes afuera del debate. Esto es mucho más que un simple pase de un jugador, es el futuro de varios clubes en juego.